Buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tips. Es un gusto para mí estar hoy aquí de nuevo con ustedes y saludarlos. Gracias a los que se están uniendo. Esperamos durante la próxima hora poder ayudarles y poder compartir tips. Hoy tenemos de invitado al doctor Carlos Chávez desde México. Así que bienvenido Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien, bien tú? Bien también, ya listo. ¿Y vos? Bien, bien también aquí, esperando poder aportar algo. No, hombre, bienvenido a este miércoles de Endotips. Es un gusto para mí que puedas estar por acá. No, pues gracias por la invitación. Me dejaste ahora sí que frío cuando me hiciste la invitación. Vos sabías que yo me ponía nervioso y me acuerdo que dijiste, te voy a dejar descansar este día y te comento la noticia hasta el siguiente. Pero como sos bien intenso, quisiste escuchar la noticia de una vez. Sí, totalmente, totalmente. No, hombre, no. Pues bienvenido, Carlos. Ya tenemos algunos bastantes doctores, amigos, conocidos que se han estado conectando. Así que bienvenidos, doctores, a este miércoles de Endotips. Carlos les decía que hoy cumplimos en Endotips 10 semanas y hoy estamos estrenando t-shirt. Así que aquí les presento a la t-shirt de Endotips. Esperamos de que esto pueda seguir creciendo y si ustedes quieren, pues esto va a seguir y si no, pues lastimosamente, pues en algún momento tendremos que parar, pero esperemos que esto pueda seguir por mucho tiempo. Así que amigos, voy a presentarles a Carlos. El doctor Carlos es de Guadalajara, México, y les voy a pasar a leer ahí su hoja de vida. Es licenciado en odontología por la Universidad Cuauhtémoc de Guadalajara, tiene un diplomado en endodoncia por la Universidad Cuauhtémoc de Guadalajara, hizo un posgrado en endodoncia avanzada en el Instituto de Estudios Superiores Odontológicos de Madrid, tiene una maestría en endodoncia en la Universidad Cuauhtémoc de Guadalajara, tiene diferentes cursos que ha tomado, es KOL de FKG y es profesor de posgrado. Así que bienvenido, Carlos, es para mí un gusto poderte tener acá. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. A mí gusto y te digo, me dejas muy preocupado por poder llenar este hueco y por poder llenar bien el aniversario de las 10 semanas ahora de Endotips. Entonces, pues bueno, esperemos que sea de utilidad para todos lo que venimos a compartirles el día de hoy. No, hombre, seguro que sí, doctores, a los que están por ahí, amigos también. Hoy tenemos preparado un live de obturación con el doctor Carlos. Yo quisiera que antes de que entremos en materia con el tema, Carlos, a mí me parece algo extraordinario todo el tema de la tecnología. Y les quiero decir, amigos, que Carlos es un ejemplo, o más bien nuestra amistad es un ejemplo de las redes sociales. Realmente no tenemos el gusto de conocernos, aunque creo que ustedes van a estar viendo que la interacción pareciera que hasta estudiamos juntos, pero realmente llevamos tiempo de seguirnos en redes sociales, y ahí es donde surge la amistad. Somos partes de un equipo a quien le mandamos un gran saludo a todos los endos buenas notas que nos están viendo por aquí. Entonces, ahí realmente fue donde hicimos más clic en la relación y pues hoy aquí estamos como endodoncistas tratando de aportar y de compartir algunos tips para ustedes. Sí, totalmente como dices, Braulio. Fíjate que me ha pasado que gracias a esto de las redes sociales he tenido la oportunidad de conocer excelentes amigos, excelentes profesionistas, de irlos siguiendo, admirar su trabajo y pues de poder intercambiar a final de cuentas criterios, puntos de vista, a lo mejor a veces hasta maneras de resolver algún caso. Y creo que es la importancia que tienen hoy por hoy las redes sociales, ¿no? Sí, así es, amigo. Así que te agradezco una vez más haber aceptado la invitación a EndoTips. Y bueno, vamos a arrancar. Hoy estamos aquí para hablar acerca de obturación. Este tema sé que te apasiona, sé que te gusta y a mí también me agrada. Entonces, es para mí, creo que va a estar muy bueno. Esperamos poder aportarles a los doctores. Así que vamos a empezar. No sé por dónde querés que empezamos. Mira, yo quería empezar un poquito como mi percepción de lo que es la obturación o por qué me gusta o me apasiona mucho el tema. Si bien sabemos que la endodoncia básicamente se va a regir por cuatro, tres, más, menos o más, pero cuatro pasos esenciales, ¿no? Que va a ser desde la apertura, la localización de los conductos y la instrumentación, la desinfección de los mismos y terminamos nosotros con la obturación o con el sellado de ellos, ¿no? Entonces, si bien no es que un paso sea más importante que otro,
yo creo que todos los pasos forman un rompecabezas que al final, si los llegamos a lograr de una buena manera, pues entonces el rompecabezas va a amalgamar perfectamente, ¿no? Si no es que sea más importante, creo que es un paso crítico en el tratamiento, porque, pues bueno, hemos tenido varios estudios a lo largo de la literatura que nos hablan de cómo el nosotros poder llegar a desinfectar el conducto radicular. Obviamente disminuyendo la carga bacteriana vamos a tener ausencia de lesión o vamos a tener ausencia de inflamación, pero si no colocamos un material de obturación, eventualmente con el tiempo esa lesión o esa patología va a regresar, ¿no? Entonces creo que de ahí, pues de ahí parte la importancia, ¿sí? Y entrando un poquito más en materia, pues hablamos de que vamos a nosotros a leer en la literatura y en simplemente la Asociación Americana de Endodoncia, que nos marca pues que la obturación debe de ser como un relleno tridimensional o un sellado hermético del conducto radicular. Que quizá aquí hermético, no sé si sea la palabra correcta, quizá podríamos buscar un poquito algo que fuera impermeable, a lo mejor. O sea, impermeable ¿hacia qué? Hacia las bacterias y hacia los fluidos, ¿no? Que tenemos en el periápice o en la cavidad oral. Y como veníamos platicando, pues sabemos que una vez que el diente está infectado o que tiene bacterias ya en su interior, pues es prácticamente imposible que ese diente vaya a regresar a estar estéril, ¿no? Como lo es normalmente. Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos con una correcta obturación, con un correcto llenado, pues va a ser el encerrar ahí a todos los irritantes, en este caso a las bacterias, para poder nosotros tener pues ese sellado impermeable, que no les llegue a esas bacterias sustratos o que no estén, que no tengan pues manera de estar ahí sobreviviendo y que no vuelvan a causar entonces posteriormente una virulencia o una patogenia. Claro, excelente. Sí, como decimos, sin duda, siempre lo compartimos, la obturación no es la parte más importante. Realmente es una parte del tratamiento y es un paso esencial. Y bien platicábamos y decíamos que realmente no podemos pensar en éxito. Si no tenemos una buena instrumentación, vamos a tener una pobre obturación. Y no podemos tener una excelente obturación con los últimos materiales y todo si no hicimos una buena desinfección. Entonces realmente es un paso esencial, como bien lo has mencionado, y hay diferentes formas de cumplir este objetivo o este paso. Sí, así es, que por ahí, yo creo que por eso escogimos el tema, que por ahí empezamos a compartir cuál es tu técnica, cuál es la mía o la que más utilizo, y entonces creo que ahí se va a tornar un poquito más interesante. Y bueno, siguiendo un poquito con lo de la obturación, ¿no? Como veníamos platicando, pues sabemos que muchos de los fracasos en endodoncia se dan por una obturación incompleta, ¿no? O sea, por ejemplo, el estudio viejito de Washington del doctor Ingle, donde nos marca que el 60% aproximadamente de estos fracasos se da por una obturación incompleta. Y obturación incompleta yo me quiero imaginar o quiero aterrizarlo en que no solamente pudiera ser que no llegué hasta la parte apical o que me quedé un poco corto. Obturación incompleta se debe también a algún canal o alguna anatomía que yo omití y que no pude trabajar, ¿no? Entonces, obviamente, si yo no tengo, pues, todo eso, voy a tener un fracaso en mi tratamiento de endodoncia, ¿sí? Ahora, ¿qué más? ¿Cuándo es cuando nosotros podemos saber o cuándo es cuando nosotros decidimos, una vez que ya instrumentamos, nosotros irrigamos, llegamos a una buena preparación químico-mecánica de mi conducto radicular, cuándo es cuando nosotros decidimos que es momento de obturar el diente o que deberíamos de obturar ese diente, ¿sí? Básicamente, algunos criterios que debemos de tomar en cuenta, primero son los signos y síntomas de nuestro paciente, ¿no? O sea, primero ver que esos signos y síntomas ya hayan desaparecido, que el paciente regrese, si es que lo estamos haciendo en 2 citas, hablando, por ejemplo, de alguna necrosis, que el paciente regrese ya sin sintomatología, si es que traía algún trayecto sinusal, pues que haya desaparecido ese tracto sinusal, esa fístula, saber también cómo está nuestra pulpa, que también tendría que ver directamente con el diagnóstico o con los signos y los síntomas, ¿no? Si yo tengo quizá una pulpa vital, pues entonces muy probablemente la voy a obturar en la misma sesión,
a menos de que no tenga tiempo. Pero si tengo yo algún otro problema o estoy pensando yo en una carga bacteriana importante, pues entonces decidiría a lo mejor tomar otra sesión y entonces obturar pues en una sesión. Y un punto que me gusta mucho o que me gustaría recalcar, y aquí a lo mejor sería algún primer tip que pudiera yo compartir, sería que va a tener todo mucho que ver con la complejidad del caso, creo yo. No sé si te ha pasado de repente que tienes un caso muy, muy complicado, algunas raíces muy curvas, que te cuesta trabajo llevar los instrumentos, que por fin ya lo lograste negociar, que por fin ya sabes que la lima entra así, esquinadita y tal, y de repente si lo dejas para otra cita, se te va a complicar más, creo yo, ese tratamiento. Entonces, mucho yo en lo que me guío para saber cuándo obturar, aparte de los signos, síntomas, la patología y tal, es la complejidad que tenga mi caso, ¿no? Si mi caso es un caso promedio y lo requiero, pues entonces dejo medicación intraconducto y tal. Pero si mi caso ya de por sí viene complicado, sí me gustaría normalmente obturarlo en la misma cita. No sé si te ha pasado o qué piensas de eso tú. Mira, me parece interesante porque realmente cuando hablamos en endodoncia de una cita o dos citas, realmente todo el mundo piensa que vamos a debatir y vamos a discutir en relación al hidróxido de calcio. Y realmente no siempre es en relación a la medicación, porque algunas veces va a ser en relación al tiempo, a la sintomatología del paciente, cosas puntuales como si pude o no negociar todo el sistema de conductos. Y lo que estás mencionando ahorita, de que digamos, si sí tengo en ese momento las condiciones ideales para obturar o si no tengo las condiciones ideales para obturar en ese momento. Todo eso es lo que nos a veces engloba si es la endodoncia en una cita o en dos citas. Entonces va mucho más allá de tener que hacer nada más la discusión en relación a la medicación. Yo en mi caso puntual generalmente trato de obturar sí o sí en la misma sesión que estoy teniendo la instrumentación o el caso que está listo para terminarse. Generalmente yo mando a segunda cita básicamente por tiempo o por sintomatología. ¿Sí? Realmente creo que más adelante vamos a estar discutiendo eso, pero hoy por hoy tenemos una gran cantidad de técnicas a nuestra disposición que nos permite resolver ese tipo de inconvenientes que nos mencionas. Y me parece interesante este tip que das porque realmente si digamos virgen el conducto o en estado natural a veces es difícil negociarlo, trabajarlo cuando le colocamos una medicación o perdemos el sentido de orientación porque la lima ya sabemos que entra por acá con esta curva, vale la pena tratar de obturarlo en esa misma sesión para poder luego no complicarnos la vida. Creo que va por ahí. Sí, totalmente. Me ganaste justo la palabra, el sentido de orientación, porque muchas veces lo perdemos. De una cita a otra, no nos acordamos exactamente cómo era la curvatura, cómo entraba, cómo metía el instrumento. Entonces, normalmente yo comparto mucho esta filosofía que acabas de hablar. Trato de obturar siempre la misma cita. Depende mucho, como bien lo mencionabas, de la sintomatología o de, por ejemplo, si me llegó un paciente inflamado, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema completamente diferente. Pero sí, yo trato de obturar en la misma cita, ¿no? Obviamente, si ya dimos dos citas, por ejemplo, hablando de lo que platicábamos hace un momento, si el paciente llegó con presencia de un tracto sinusal, una fístula, y ya nosotros decidimos dar dos citas, pues verificar que ese tracto sinusal haya resuelto, es decir, que ya esté curado para la segunda sesión y entonces yo tener más confianza en el poder obturar. O sea, sería un error seguirlo viendo igual y entonces yo obturar ese conducto, ¿no? O si el paciente, por ejemplo, de una cita a otra, me llega con la restauración provisoria, sin restauración provisoria, es decir, o con la restauración provisoria en mal estado, pues, ¿no? Entonces, claro. ¿Por qué? Porque me hablaría entonces de que las interconsultas hubo alguna filtración, hubo paso de saliva, hubo paso de bacterias, que entonces ya estarían perjudicando ahí el pronóstico de mi diente. Entonces ahí sería como otro tema para nosotros poder decidir cuándo deberíamos de obturar, ¿no? Básicamente que cumplan esas características, los casos, ¿sí? Y entonces, una vez que yo ya estoy en mi tratamiento, ya limpié, desinfecté, conformé y yo ya decidí que voy a obturar porque ya cumplí todos estos requisitos,
Pues básicamente, a manera como de revisión así general, pues ha habido muchos estudios, estudios, materiales que se han utilizado a lo largo del tiempo para obturar el conducto radicular, desde la parafina, la amalgama, el oro, etcétera, ¿no? Y básicamente, los materiales que vamos a estar utilizando en obturación, pues pueden como dividirse en dos grandes grupos, ¿no? Que serían las pastas o los cementos, que sería como el material plástico, y después el material sólido, que en este caso pues sería la gutapercha, ¿sí? Eh, Hablando de cementos, que voy a tocarlo súper encima, porque si no también sería, aquí nos iríamos mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito de cementos y como de los más importantes, yo creo, o que más hemos escuchado, sería pues el óxido de zinc, ¿no? El óxido de zinc y eugenol, que me gusta bastante por la actividad microbiana que tiene y por esa propiedad como anestésica o de analgesia que da, ¿no? Sin embargo, creo que, bueno, no es mi cemento de elección, la verdad es que yo no lo utilizo, no me enseñé pues a utilizarlo o a trabajar con él, y no tengo como que mucho más que decir, pues es soluble también, entonces, no sé, pigmenta, etcétera. ¿Qué más? Cementos a base de hidróxido de calcio, por ejemplo, que vos me decís que utilizas mucho. Sí, de hecho, Sí. digamos, yo te mencionaba que es de mi arma de batalla, digamos, o sea, realmente yo durante mi formación en el pregrado y en el posgrado, todo el posgrado me lo llevé con óxido de zinc y eugenol. Vengo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde estaba el doctor Silva Gerso, que hasta tiene un cemento que es conocido como el Silco. Entonces, obviamente, nosotros utilizábamos en el posgrado. Creo que es muy bueno, tiene sus buenas características, y funciona. Al final, como platicábamos, lo utilicé bastante tiempo y con buenos resultados. Luego me he pasado a la base de hidróxido de calcio, que era lo que te decía, realmente en mis manos, en mis casos, funciona bien y resuelve bien. O sea, realmente yo creo que uno de los principios que tengo yo de filosofía en mi práctica clínica es que si algo me funciona, mantenerlo y seguir usándolo, porque realmente es por el beneficio de los pacientes, realmente. No por estar viniendo a probar cosas nuevas o estar queriendo brincar de aquí para allá o un tema de precio, puedo yo elegir mis materiales, sino realmente el respaldo o la evidencia científica y cómo funciona en mis manos, porque también el mejor material, si a mí no me funciona, no lo puedo usar, pues no tiene nada de sentido. Tal vez voy a tener más fracaso que si usara algo que funcione bien en mis manos. Entonces yo sigo utilizando a base de hidróxido de calcio, claro, para algunos casos, como vamos a ir platicando. Sí, sí, sí. Fíjate que también eso que mencionas es muy importante, ¿no? Cada clínico manejamos lo que mejor funciona en nuestras manos, obviamente, como dices, basado en la literatura y tal, y no es que uno sea mejor que otro, sino algo importante es que nosotros, bueno, nosotros poder tener, como bien lo mencionabas en algún caso que subiste, creo que ayer antier, controles, ¿no? Y a final de cuentas el control es el que nos va a decir si estamos haciendo las cosas bien, mal, qué podemos cambiar, a lo mejor en qué falló el caso o por qué pudo haber fallado, etcétera, ¿no? Yo fíjate que utilicé mucho tiempo el Cialapex, muchísimo tiempo, y me gusta, o me gustaba, no sé, ya no lo utilizo más, no lo utilizo más, pero me gustaba mucho tiempo y tengo casos de seguimiento. Justo yo creo que mañana voy a subir algún caso de seguimiento de técnica de compactación lateral, justamente, que ya no la hago más, ahorita les cuento por qué, etcétera, ¿no? O sea, casos de seguimiento de 5 o 6 años con cementos a base de hidróxido de calcio, que no me gusta ahorita, porque recordemos que el hidróxido de calcio para actuar necesita disociarse y entonces necesita ese intercambio con el agua y eso lo hace un poco más soluble, ¿sí? Entonces, hoy por hoy no lo utilizo, sin embargo, tuve muy buenos resultados con él, bastantes. Entonces, no es que pueda decir que por utilizarlo está mal alguien, ¿no? Como decimos, lo que cada quien vaya utilizando y funcione. Ahora, otro cemento que yo utilizo ahora mucho es los cementos a base de resina epóxica, porque,
Bueno, me gusta mucho con la técnica de obturación que uso hoy por hoy. He tenido buenos resultados con él. Si bien en una extrusión pues sería un poquito más peligroso por la reacción inflamatoria, me gusta, me gusta. Y los cementos que tenemos hoy por hoy que están entrando durísimo al mercado, pues son los cementos a base de silicatos, ¿no? Los cementos hidráulicos a base de silicatos, que pues creo que hoy nos hacen la vida, no son, ojo, no son mágicos, pero nos hacen la vida mucho, mucho más sencilla, ¿sí? Eso tocando así el tema de los cementos súper rápido. Ahora, hablando Sí, yo sobre creo que al material. final, yo sé que al final los dos estamos de acuerdo con eso, entiendo de que te gusta esa parte de la obturación también. Yo también he migrado a esa obturación desde hace algún tiempo. Entonces yo creo que igual cuando, si quieres, podemos como ampliar un poquito más cuando toquemos esa técnica, porque yo creo que vale la pena eso realmente, porque lo que no debe, yo lo que siempre insisto es que no se debe tratar de confundir, sobre todo los clínicos, en que se muevan a esta nueva tendencia, digámoslo, si lo querés veámoslo así, por facilidad y por ahorro de tiempo. Realmente hay que conocer cuáles son las ventajas y yo sigo pensando, es mi forma personal y particular de pensar, que está indicado para algunos casos, no para el 100% de los casos, pero al final de cuentas, es una decisión clínica realmente, o sea, tienen quizás no tanto tiempo o estudios a largo plazo de evidencia científica, pero sí hay evidencia científica que presentan cualidades y ventajas. Sí, totalmente. Y el punto que acabas de tocar, creo que me diste como el pie y sin saber, yo creo si fueron de acuerdo, a lo que sigue. Que dijiste, si no me equivoco, dijiste que no confundirlo fácil con que como está fácil va a funcionar, ¿no? O porque es lo nuevo va a funcionar. Y fíjate que justo hablando de ese tema, hablando de los materiales sólidos, y a lo mejor hay mucha gente joven que nos está viendo y ni sabe que es un cono de plata, pero bueno, yo lo puse como ahí hay alguna revisión, ¿no? Porque no sé en tu experiencia, Braulio, pero a mí me han tocado varios conos de plata. Son cada vez menos. Digo, yo así como a manera para contarles un poquito, atiendo mucho en una comunidad cerca de Guadalajara que es de pacientes foráneos, sobre todo vienen de Estados Unidos, Canadá, y son pacientes ya de edad pues avanzada, ¿no? Entonces me ha tocado, sobre todo ahí, tener casos de puntas de plata. Y son casos que, bueno, las puntas de plata, si bien fue un material sólido que se introdujeron hace mucho tiempo, y su ventaja principal era esa facilidad. Como antes se utilizaba técnica de instrumentación, pues como uno o dos pasones, el instrumento era recto, etcétera. El cono de plata nos daba esa rigidez para poder doblar o tomar esa curvatura y que no se doblara o se interrumpiera ahí el camino como lo pasa a veces con la gutapercha, ¿no? Una curvatura muy, muy abrupta. Pero bueno, los conos de plata, pues sabemos hoy por hoy que causan pues la corrosión, ¿sí? Y que esta corrosión pues nos da por ende un mal sellado. Pero fíjate que revisando, ahora que me invitaste, estaba revisando y me puse a leer y tal el fin de semana el libro de Cohen, y en el libro de Cohen hizo una mención que yo lo traspolé a una técnica de obturación nueva y hablaba en los conos de plata, me lo voy a leer porque si no se me va, pero decía que como consecuencia muchos, o sea, por la facilidad que tenía esa técnica de los conos de plata, decía como consecuencia muchos clínicos no limpiaban ni moldeaban correctamente los canales, ¿no? Y esto lo quiero traspolar no sé qué experiencia hayas tenido, pero las técnicas de vástago. Porque, te digo, me toca igual muchas técnicas de vástago que si bien no es que la técnica en sí sea mala, creo que de repente, pues muchos profesionales caemos o caen está fácil, es rápido, lo voy a hacer así, ¿no? Y entonces, una técnica de vástago, podemos tener nosotros una obturación que radiográficamente se ve muy bien y se ve bonita, pero que a lo mejor me faltó la limpieza, me faltó la instrumentación, no desinfecté bien, etcétera, ¿no? Entonces, me sonó mucho y me hizo como mucho esa analogía en la cabeza cuando estaba leyendo justamente eso en el libro de Cohen. No sé qué piensas tú de la técnica de vástago, hablando de ella ahorita. Mira, realmente con esa técnica yo tengo muy poca experiencia, la he utilizado en muy pocos casos. Realmente en Guatemala no es tan fácil conseguir este tipo de instrumental.
aparte que requiere como una inversión adicional, no es como que se pueda estar, digamos, hoy tengo ganas de usar esta, sino se tendría que invertir en el equipo y todo, entonces la he usado en muy pocos casos, por lo tanto en Guatemala no se utiliza esa técnica y tampoco me ha tocado la experiencia de tener que retratar o eliminar estos vástagos por este tipo de obturación, pero realmente en relación a lo que volvías a mencionar del tema de, a mí me gusta la siguiente analogía, dice algo así como, si al final ya la técnica de obturación es un poco más sencilla, invertí más tiempo en irrigar y volver a irrigar, porque realmente no es de que la endodoncia, aquí en Guatemala se da sobre todo de que creen que es mejor el que se tarda menos, y realmente hace mucho tiempo que eso salió de mi cabeza, porque no puede ser, la endodoncia no es una carrera y no es mejor el que la hace más rápido o más lento, sino que realmente es mejor quien obtiene mejores resultados. Entonces realmente es importante mencionar que si vas a invertir menos tiempo o vas a tener una técnica más controlada de obturación que te va a permitir hacer ese último paso de una forma más sencilla, invertir tiempo en la irrigación o en la instrumentación para poder asegurar un poco más el éxito. Entonces, no sé qué pensás en relación a esto. Totalmente de acuerdo, Braulio. Fíjate que hoy por hoy la endodoncia, yo les digo mucho a los alumnos, hoy por hoy la endodoncia, ¿cuánto te tardas en una instrumentación mecanizada? Por ejemplo. O sea, todo va muy a hacer las cosas muy rápido, ¿sí? Entonces, creo que el hecho de que nosotros podamos instrumentar muy rápido y que el hecho de que tengamos técnicas de obturación que sean más sencillas, nos deja mucho más tiempo para poder buscar esa desinfección, que es en realidad lo que... Ahí hace rato vi que se conectó un amigo y maestro también en su tiempo, Rodrigo Solís, y él siempre nos decía, si no sabes qué hacer, irriga. O sea, si algo te pasó durante el tratamiento y no sabes qué hacer, no sé, hiciste un escalón, se te fracturó un instrumento, tuviste alguna adversidad, irriga. O sea, irriga, siempre irriga mucho, ¿no? Entonces creo que es importante. Y volviendo rápido a la técnica. Yo creo que eso que acabas de mencionar ahorita, Carlos, es un excelente tip. La verdad que muchas veces, sobre todo, como decías, si hay acá odontólogos y endodoncistas que están estudiando o que llevan recién graduados, o sea, quizás un tip que les pudiéramos dar nosotros que tenemos un poquito más de tiempo, no es que lo sepamos todo, porque realmente nosotros estamos constantemente aprendiendo, es ese, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo primero que cuando a uno le pasa este tipo de cosas que acabas de mencionar en los primeros años? Uno se friquea, se frustra, no sabe qué hacer, empieza a cometer, no sé si te ha pasado, más errores porque tu cabeza está totalmente revuelta. Entonces, creo que ese es un excelente tip que nos has compartido en relación a que tomarlo de la manera más tranquilo e irrigar, como en lo que vas como meditando, y si no, pues sellar y en otra cita. O si no, en ese tiempo que estás diciendo de irrigar, como aclarar tu mente y decir, ok, sí, ya me fui por allá, bueno, entonces ya, ahora voy a irme por acá, como para decir un time out, pero a la vez haciendo irrigación. O sea, haciendo algo, sí. Sí, pues ese tip es te digo, de Roy Solís, por ahí lo vi, ojalá que siga. Espérame. Rodrigo Solís. ¿Te estás refiriendo a Rodrigo de Guadalajara? Sí. No, hombre, lo acabo de conocer ahora que fui a Querétaro. Yo lo conozco como Rodrigo, entonces, bueno, no sé si estás por ahí, te mando un fuerte abrazo y un saludo. Estuvimos ahí platicando muy a gusto en Querétaro. Me lo presentó Fernanda. Ya, sí, totalmente. Pues es un tip que a mí me ha funcionado pues bastante, ¿no? Creo. Y ya regresando a la técnica de vástago para puntualizarla y terminarla un poquito, ojo, no quiero decir que la técnica sea mala. Yo tampoco la he utilizado mucho. La verdad es que yo tengo 3, 4 casitos. O sea, no es como que sea el más experto utilizando este tipo de técnica de obturación. Sin embargo, pues como todas técnicas, tiene sus indicaciones, ¿no? Hay ciertos casos que quizás solamente pudiéramos resolver con esa técnica, no sé. Y hay clínicos que lo utilizan muy, muy bien. Por ejemplo, no sé, el doctor Leandro Gomila, él lo utiliza full vástago y sus casos... mira, ahí está Rodrigo, mandándote saludos. Sí, sigue ahí. Utiliza full técnica de vástago y Leandro Gomila y obtura padrísimo, ¿no? Y sus casos, pero
no es por el vástago o por la técnica fácil, que era lo que hablábamos, sino es por todo el protocolo previo que se viene siguiendo, ¿no? Y que al final él domina esa técnica. Exacto. Digamos, o sea, está bien, si él domina y obtiene buenos resultados con esa técnica, excelente. Claro. Entonces, o sea, como te digo, yo creo que va más allá de que muchas veces se confunde de que, ay, bueno, sale un hands-on o sale un curso de esto, voy, lo tomo y lo quiero implementar. Y realmente todas las técnicas tienen su curva de aprendizaje. Sí, totalmente. Y bueno, siguiendo con los materiales sólidos, pues bueno, el gold estándar, el hoy por hoy, lo que tenemos, pues es la gutapercha, ¿no? La gutapercha que es un isómero del caucho, o sea, es decir, es compuesto igual, pero con un acomodo molecular diferente, y entonces, que básicamente de gutapercha entre fabricantes, pues varía, pero un 20% de gutapercha y la mayoría es óxido de zinc, ¿no? Y ceras y resinas, etcétera. Y bueno, es el material que más se ha venido utilizando y que tenemos disponible pues hoy por hoy, ¿no? Ahora, en cuanto a técnicas de obturación, ¿qué técnicas normalmente realizamos? Pues la compactación lateral, que es pues como que la que nos enseñan yo creo que a todos y es como el gold estándar y siempre lo hemos hecho y a ti te encanta, ¿no? No hay otra, ¿o sí? Sí, vamos a ver, vamos a repasar ahora. Fíjate que hablando de ella, yo la utilizaba mucho y creo que era porque hace mucho que no hago, no sé si lo sigue haciendo hábil y bueno para lograr esos sellados. Yo la dejé de utilizar por ¿cómo se dice? Porque había técnicas nuevas que me facilitaban a mí las cosas y que me hacían hacer las cosas un poco mejor o que yo sentía que tenía una ventaja contra la lateral, ¿no? Que si bien, como lo hemos venido comentando, no es que, o no hay ningún estudio que diga que una técnica sea mejor que otra o porque haga yo esto voy a tener más resultados que lo otro. A mí en lo personal, te digo, ya hace mucho que no lo utilizo. Es una técnica que tiene sus ventajas, es sencilla, no ocupas mucho material, no sé, ¿qué más? Bueno, hay que utilizar cementos entre los conos para que los conos, los accesorios vayan lubricando y entonces vayan bajando entre un cono y otro, etcétera. ¿Por qué no me gusta? Porque hay casos en los que no, o sea, no todos los casos, ¿no? Los puedo utilizar, como por ejemplo en alguna curvatura muy, muy, muy acentuada, quizá el espaciador no va a llegar allá a esa parte más apical y entonces no lo voy a poder llevar, no sé. O no me gusta también, por ejemplo, en un diente de un paciente joven. Y a lo mejor si yo como clínico no sé controlar quizá las fuerzas, las fuerzas que yo ejerzo en ese diente, pues puedo ejercer una fuerza de más y entonces poder ocasionar eventualmente algunos microcracks o debilitar, etcétera, ¿no? Entonces, pues son los puntos que yo le encuentro ahí que no me terminan pues como que de encantar y que yo ya la dejé de utilizar hace mucho tiempo. Sin embargo, te digo, mañana voy a subir algún control con lateral de 5 o 6 años y ahí está funcionando perfecto. Tú usas mucho lateral, platicábamos. Realmente yo te platicaba y te decía que yo tengo dos anécdotas, bueno, una anécdota que siempre cuento en relación, yo creo que ya muchos se la han de saber de los que están acá, porque siempre que doy la charla de obturación la cuento y les cuento que a mí, yo me formé en la universidad en el pregrado, realmente lo que me enseñaron solo fue lateral, o sea, de verdad que un pasón ahí por las demás técnicas, que yo creo que hoy por hoy ya habemos más endodoncistas y los estudiantes tienen más chance de poder conocer técnicas porque de verdad hay casos de que la sufrí en el pregrado porque uno ni tiene el tiempo ni la habilidad, entonces complica, ¿no? Pero yo te decía y te platicaba que, digamos, me acuerdo perfectamente que dentro del instrumental nos pidieron el NA57 y el espaciador digital. Yo no sé por qué razón, si el doctor que estaba en mi línea o no sé, pero bueno, total es que yo me volví hábil con el digital y perjuraba que no iba a usar el NA57, que era un instrumento muy complicado, que no entraba, que la posición, y total de que toda la universidad en el pregrado yo me la llevé con digital. Y no era que, o sea, sí la lograba, me batallaba como todos cuando estamos aprendiendo, y luego llego al posgrado y allá, olvídate, o sea, MA57 y no existe otro instrumento para hacer esta técnica. Me fui a estudiar a San Luis Potosí, como ustedes saben, estudié allí con el doctor Silva Gerso, él hizo
una modificación a la técnica, y realmente esa era la técnica que él nos enseñaba en el posgrado y era la que nosotros utilizábamos mayormente en relación a, digamos, preclínica y los primeros años los primeros semestres de la clínica. Entonces, realmente los que somos egresados de San Luis Potosí somos muy hábiles con lateral, porque realmente no es que seamos, ¿por qué o qué? O sea, no, realmente es porque era la técnica que practicábamos a diario desde la preclínica y durante el posgrado. Y por ahí de repente habrá alguno conectado, doctores que haya estudiado en San Luis y saben que es una técnica que lográbamos obtener muy buenos resultados. Y te digo esto, entonces yo me cambié en el posgrado al MA57 y hoy por hoy no concibo la idea de cómo hice para poder trabajar con el otro, porque el digital a mí se me hace obsoleto y no lo puedo usar ahora. Se me hace rígido, se me hace corto, no puedo controlar, se me hace ancho. Entonces yo no sé cómo lo hacía en la universidad, pero ahora que uso el MA57 y les quiero contar, amigos, que yo utilizo no sé, ahorita como en el 70% de mis casos, utilizo técnica lateral, ¿no? En frío. Y de hecho les acabo de subir un caso ahí para que terminando el live, si quieren lo vayan a ver, y les puse ahí que qué técnica creían que había utilizado. Ya les voy a dar la respuesta, pero ojalá puedan comentar. Es un premolar de 2 conductos en el cual logré llevar realmente ese sellador, el que hay entre el istmo, y lo logré hacer con una técnica lateral. Realmente no siempre solo se puede lograr eso con una técnica vertical, sino realmente una técnica lateral bien hecha puede lograr eso y puede obtener muy buenos resultados. Entonces, realmente, como decíamos, no hay ningún estudio actualmente que respalde que una técnica es mejor que otra. En mis manos y en mi experiencia clínica he obtenido durante estos 10 años muy buenos resultados con esta técnica. Entonces no me he migrado al 100%. Entonces, yo le veo, sí entiendo las desventajas que me estás diciendo, pero realmente también le veo ventajas y me han funcionado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque además también es una técnica simple. Yo la considero rápida, aunque he escuchado que algunos clínicos no. Y otra de las cosas importantes es que no requiere mayor inversión. El MA57, por lo menos acá, cuesta 150 quetzales, que vendrían siendo casi 300 pesos, un Q-Free, y no necesito estar teniendo este sistema o esto, o viendo que se le acabó la batería o eso. Entonces, como que también es low cost y al final siento yo que los beneficios son bastante comparables. Ya es que tenemos literatura que respalda que la diferencia entre vertical y lateral no es estadísticamente significativa, porque para tener que decir, ok, esto o esto realmente, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate, ahora en Monterrey platicando con el doctor Ricucci, por ejemplo, él utiliza lateral, ¿no? O sea, pues los casos, los seguimientos, etcétera. O sea, no es... Estamos hablando, justo entró una llamada, ¿ves? Que te platiqué, que dije, ¿qué hago? Como veníamos hablando, pues la que funcione mejor en tus manos y la que te haga a ti con los controles, pues trabajar mejor, ¿no? Yo la lateral, te digo, siento que tiene como esas deficiencias, a lo mejor como que, no sé, siento como que la gutapercha al no estar como homogénea o ser una sola cosa, como que me cuesta trabajo ahí. Entonces, yo, por ejemplo, ahora los alumnos, yo enseño mucho, llevan 2 semestres de hacer lateral, entonces yo enseño mucho a usar Tagger, ¿no? Que sería, pues bueno, con el Gutacondensor, el instrumento de Max Padden, la técnica híbrida de Tagger, ¿no? Que el Gutacondensor pues es como una Henstrom invertida, y entonces por medio de la fricción nos va a ocasionar, de la fricción del motor con las paredes de la dentina, nos va a ocasionar esa plasticidad de la gutapercha y va a empujar la gutapercha, el cemento y toda la masa que la va a tratar de hacer ahí hacia apical y hacia los lados, ¿no? Entonces, importante también que saber, pues, o tener en mente que todas las técnicas, y sobre todo en ese tipo de técnicas termoplásticas, o sea, el tope apical o sí, tener un buen tope apical es fundamental. O sea, no puedo pensar en una técnica termoplástica si yo no tengo ahí un buen tope apical. Por ahí, algunos comentarios que he estado leyendo me preguntaban que qué técnica utilizábamos. Bueno, el doctor ya dijo que él utiliza mucho lateral. Yo la verdad es que hoy por hoy utilizo onda continua de calor. Onda continua de calor todo el tiempo. Onda continua de calor pues vendría siendo como una modificación que hizo el doctor Buchanan para la técnica de Schilder.
donde tenemos nosotros, básicamente lo hacemos como en 2 pasos, ¿sí? El primer paso es, o se le llama como down pack, y es el selle de los 4, 5, 6 milímetros apicales. Y por eso me gusta mucho esa técnica, Braulio. Siento yo, en mi cabeza, no sé, que yo, o sea, asegurando bien mi sellado apical y pudiendo con el compactador tratar de impresionar bien esa parte apical y tal, siento que puedo tener un mejor sellado. Y por eso me gusta bastante. Aparte que para mí es súper rápida. O sea, yo lo realizo muy rápido, el tiempo, o sea, me optimiza mucho los tiempos, pues, ¿no? Y hoy por hoy es lo que utilizo, eso. Y la siguiente técnica sería la técnica de cono único. Veo que ahí vamos más o menos de tiempo, ¿verdad? Nos quedan 20 minutos, amigo, Ah. así que creo que vamos bien porque esta es la que genera más controversia y la que al final de cuentas yo también cada vez utilizo más por sus ventajas más que por su facilidad. O sea, no me gusta decir que por su facilidad porque como igual decías, son muy hábil con onda continua y yo manejo bien lateral, entonces digamos, no es que me esté cambiando por facilidad y entiendo que vos tampoco, sino que realmente nos estamos cambiando porque vemos cada vez mejores resultados. Claro. Por ahí preguntan que en qué técnica se hizo el cambio como de la técnica de Schilder al doctor Buchanan a hacer la onda continua. Como 1980 y cachito, si no me equivoco. Pero igual el dato te lo paso después. Sí, y recuerden que el doctor Schiller lo que hacía era que iba colocando pequeños segmentos de gutapercha que pasaba por un flameador y que eso permitía que la gutapercha se reblandeciera y de esta forma él como que iba, digamos, como rellenando con pequeños trozos el conducto y la onda continua lo que vino a hacer fue como lo que está mencionando el doctor Carlos, es un cambio para la inyección, realmente hacer el tope apical y luego inyectar. Sí, realmente el tope apical pudiéramos decirlo que es muy similar o es básicamente igual, ¿no? A lo que se hacía antes y simplemente ya la inyección completa de todo lo demás es como el cambio que se hizo, que ya no es como en pequeños incrementos, sino ya es un backfill completito. Un bloque, exacto. Y bueno, hablando de la técnica de cono único ojo, los que nos estén escuchando por ahí, no se puede, o sea, no vayan a confundir cono único con decir, bueno, agarro una gutapercha y le pongo, o sea, la PEX y pum, y ya, obturé. Es una técnica con un tipo de cemento específico, con cementos nuevos que tenemos, cementos hidráulicos a base de silicatos. Y bueno, sabemos que este tipo de cementos sería otro tema completamente diferente, que yo creo que ya tienes ahí a quién invitar, pero bueno, otro tema diferente. Por ahí anda, sí. Sí, sí. Cementos hidráulicos, pues bueno, nada más así a grosso modo y súper rápido, pues bueno, son cementos que tenemos hoy en día que nos van a promover una actividad bacteriana, tienen un pH elevado, no se contrae, tienen una ligera expansión, ya vienen premezclados, les gusta la humedad, etcétera, ¿no? O sea, tiene muchísimas ventajas para el medio donde nosotros los vamos a colocar. Entonces, hoy por hoy la técnica de cono único es utilizando ese tipo de cementos que van a crear o van a promover esa liberación de hidroxiapatita y entonces van a promover esas microtrabas en los túbulos dentinales del sellador y en la dentina. Entonces, si yo logro tener esa microtraba, pues obviamente es una técnica que va a filtrar menos. Y ojo, ya tenemos también hoy por hoy gutaperchas revestidas de este tipo de materiales. Entonces, si yo tengo una gutapercha que la parte central es la gutapercha, o sea, de material como yo la conozco, la gutapercha, pero que la parte externa tiene como un barniz de estos nuevos materiales, y yo le meto un sellador de silicato, pues obviamente ese barniz de silicato con el sellador de silicato pues forman un mismo monobloque, una misma estructura, y eso con la dentina, como promueve la liberación o la formación de hidroxiapatito, tejido duro, pues igual va a ser nos va a dar un mejor sellado. Y es por eso que hoy por hoy podemos utilizar esta técnica de cono único con bastantes resultados buenos, a menos a título personal. Las únicas técnicas de obturación, o bueno, las técnicas de obturación que yo utilizo hoy por hoy en clínica son
híbrida de Tiger, un endotip ahí, por ejemplo, en conductos o raíces muy, muy largas. Me gusta usar Tiger. ¿Por qué? Porque mi plugger, si hago onda continua de calor, mi plugger o mi pluma, muchas veces el plugger no es tan largo y entonces a veces no alcanzo a llegar a donde quiero llegar y la parte apical no la alcanzo a sellar bien o me traigo todo el cono cuando hago el retiro del plugger, ¿no? Entonces, yo utilizo en conductos muy largos híbrida de Tiger. Casos en general, onda continua de calor. Y casos con lesiones importantes, por ejemplo, o casos necróticos que a veces, pues sí, tiene una lesión importante y el paciente se va y ya no lo voy a volver a ver y etcétera. Me gusta utilizar ese tipo de selladores por el alto pH que tienen, que también es otra característica, ¿no? Tienen un pH alcalino y esto nos da pues esa ventaja de este tipo de selladores. Pregunta por ahí que dice, ¿alguna recomendación para la desobturación de cementos a base de silicatos? Pues bueno, hoy por hoy el fabricante recomienda que los utilicemos, o sea, que utilicemos solamente como un sellador y no como relleno único del material, ¿no? Entonces, si al centro tú tienes un material, con este caso la gutapercha, deberías de poder entrar a través de la gutapercha y llegar y tal. Eso es lo que dice la literatura, pero bueno, por ahí se piensa o se sabe que a lo mejor en algún futuro, que de hecho ya hay, no sé si viste, Braulio, alguna publicación del doctor Ricucci reciente, donde él subió un caso clínico inyectando completo y rellenando todo el conducto radicular con cemento de silicato. Entonces, hoy por hoy, hacia dónde vaya el futuro de esto, pero pues es un futuro que tenemos pues por ahí, no tan lejos. Mira, a mí yo quisiera agregar algo que me gusta mucho de lo que estamos hablando ahorita, porque te digo que a mí me gusta también la tendencia y el concepto que se está manejando. El grupo de la Universidad de UPenn, donde está conformado por la doctora Mitu Kohli, ellos y ya la Asociación Americana de Endodoncia lo recomienda que la tendencia se está yendo a utilizar, digamos, ya no como antes que utilizábamos más gutapercha en el núcleo y menos sellador, y está cambiando para poderse hacer más sellador y menos gutapercha. Esto con el único objetivo de que nos siga quedando un alma en el centro como para si tuviéramos que retratar la pieza. Entonces realmente si nosotros pudiéramos realmente a la hora de retratarlo vamos a lograr eliminar todo eso que va a estar adherido a las paredes. Entonces quizás la recomendación sí o sí sería hacer irrigación activada con ultrasonido para que esa corriente logre pegar y logre desprender algunos restos de cemento, pero va a ser imposible remover ese silicato que está ahí, ¿sí? Entonces, a mí me ha funcionado muy bien. Preguntan ahí cuáles realmente cualquier marca, media vez sean premezclados. Yo creo que me gusta la consistencia, la radiopacidad en la que vienen. Y al final de cuentas, uno de los miedos que más tenemos y que mencionabas era que si tenías un buen tope, la inyección siempre se debe hacer con cuidado. Pero tampoco es como que si porque es fluido yo inyecto y se vaya a salir fuera del periápice. Realmente, si uno lo hace con una técnica controlada, poniendo tope, longitud de trabajo y todo, puede uno inyectar lentamente y luego colocar el cono y luego ya solo hacer una presión vertical en frío. Y básicamente otra de las cosas que me gusta mucho de este tipo de cementos es la fácil limpieza. Realmente uno termina y puede limpiar con agua y no se pega tanto como otros selladores. Sí, pues sí, básicamente es una técnica bastante sencilla, costo elevado, aquí sí, por el tipo de cemento que estamos utilizando, ¿no? Pero hoy por hoy son las técnicas que yo básicamente utilizo en la consulta diaria y pues no sé, por ahí de tiempo ya creo que estamos ahí como que en el límite, entonces quizá me gustaría... Nos quedan algunos minutos, si querés podemos ver si alguien tiene algunas preguntas, respondemos un par y luego tengo entendido, amigos, les quiero contar que el doctor Carlos, ahí donde lo ven fresh y todo, ha estado un poquito estresado, pero ese estrés ya nos publicó ahí hace un momento en su historia el resumen y las anotaciones que nos hizo, así que Carlos, te agradezco el compromiso y si quieren leamos alguna pregunta por ahí. Me gustaría rapidísimo.
instrumentos son muy nuevos como para hablar de éxito, sí, da muy buena obturación. Da muy bonita obturación, sí, realmente, o sea, más allá de bonita, también tiene muy buenos resultados. No sé, Carlos, en tu experiencia, yo he obturado lesiones grandes que reparan un poco más rápido y con el de hecho, uso justo, de estos silicatos. justo en Instagram tengo algunos casos de lesiones muy, muy, muy grandes que en 4 o 5 meses están completamente resueltas, ¿no? Sí es cierto que, pues bueno, nos falta investigación y que faltan cosas, etcétera, pero creo que por todas las propiedades que tienen, son cementos muy prometedores y que van a tener resultados, o sea, ya con la investigación y cada vez que pase el tiempo y que podamos conocerlos más a fondo, van a tener resultados bastante prometedores. Ahora, te digo, tips rapidísimo no sé, para todos, por ejemplo. A lo mejor son tips tontos o no, no sé, pero a mí me pasaron mucho y de repente por ahí si nos escucha alguien que está empezando, que no sabe, etcétera, fíjate, cuando estoy trabajando dientes anteriores, independientemente de la técnica que yo utilice, me gusta mucho, antes de terminar, utilizar o poner una fresa piso con un tope, ¿sí? Y por la parte de afuera, medir esa fresa piso y ponerle el tope 1 milímetro por debajo del margen gingival. Y entonces me voy por dentro del conducto para desobturar y que no me vaya a quedar la gutapercha arriba, ¿sí? Porque... porque muchas veces tenemos el problema de la pigmentación, ¿no? Y sobre todo en sectores estéticos, pues es muy desagradable que nos llegue a pasar esa pigmentación, simplemente por no tener cuidado de haber hecho esa limpieza de esos restos de material, ¿no? Entonces, ese tip de poner una piso, medirla y entonces poder desobturar y tal, creo que es bastante bueno, sobre todo, te digo, en dietas anteriores. Otra es siempre sí o sí, o sea, frotar con un algodón con alcohol, frotar la cámara, para eliminar cualquier resto de cemento o de gutapercha, ¿sí? ¿Qué más de tips? Verificar los calibres de las gutaperchas, porque las gutaperchas desgraciadamente no vienen siempre bien calibradas y nosotros pensamos que es un 40 y a veces nos vamos con la finta y puede ser menos y ya se nos fue o puede ser más y por eso no sé si les pasa a los que están estudiantes que de repente la gutapercha, la lima baja y la gutapercha no, ¿no? Entonces verificar siempre sus diámetros de sus gutaperchas y pues básicamente es todo, o son los tips que yo creo que les pudiera compartir. Ya, Carlos, yo quisiera agregar uno ahí. A mí me ha funcionado, quizás cuando están teniendo problemas con la bajada del cono o la gutapercha, lo que pueden utilizar es una Gestron como para tratar de alisar las paredes, pegándose en momento, digamos, a longitud y jalando. Eso lo que permite es como alisar 360 la pared y eso permite que el cono deslice de manera más rápida, o no más rápida, más pasiva. Más pasiva. Eso nos permite que llegue a la longitud de trabajo. Claro. Otra cosa también, en conductos, por ejemplo, o en raíces que tengan 2 conductos, a mí me gusta, y siempre se los menciono a los alumnos, obturar los 2 al mismo tiempo. O sea, meter los 2 conos maestros y entonces tratar, si voy a hacer lateral, que hacen mucho en la escuela, si voy a hacer lateral, tratar de hacerlo de la parte externa de mi conducto, empacando todo hacia el centro, ¿no? Y entonces pongo una accesoria de un lado y una de otro, y una de un lado y una de otro, y así puedo tratar de obtener una mejor obturación. Y empezar quizá, o yo siempre por lo menos empiezo con el conducto mayor o con el conducto, por ejemplo, siempre empiezo con distales o palatinos y luego me voy a los conductos vestibulares, ¿no? O a los mesiales. Por último, yo lo que te quisiera decir, que a lo mejor me gustaría que se llevaran todos a casa, independientemente de la técnica que les guste, perdón, me escucha ahí ya. Independientemente de la técnica que utilicen, del cemento que utilicen, del caso, etcétera, un tip que me gustaría que se llevaran siempre a casa, o que tuvieran siempre en la cabeza más bien, es que para mí la obturación es como el retrato de toda mi endodoncia. Es decir, imagínense si yo le remito o le regreso a mi referidor un diente con su Provisit y la cámara llena de gutapercha o el corte mal hecho de mi gutapercha o tal, eso habla de la calidad de trabajo que hiciste, ¿no? Entonces, creo yo que si cuidamos hasta ese último detalle,
y puedo hacer bien mi corte justo al entrar a los conductos, limpiar bien mi cámara, no dejar restos de cemento, etcétera. Eso habla de la calidad del trabajo que hice. Entonces, para mí la obturación es el retrato de todo, o el relato de todo mi tratamiento. Es el resumen y el relato de todo mi tratamiento. Excelente, Carlos. Entonces, te agradezco mucho. Ya nos queda casi nada para despedirnos, así que amigos, gracias por haber estado con nosotros. Carlos, excelente charla. Espero que se hayan llevado no uno, sino algunos tips. Recuerden que si a ustedes les gusta este segmento, apoyarnos con compartirlo, darnos like y comentarnos si realmente creen ustedes que es un segmento que les está aportando o de qué manera podríamos mejorarlo. Así que, Carlos, te mando un fuerte abrazo y te agradezco infinitamente el que hayas aceptado la invitación. Creo que la pasamos muy bien. Te dije que se nos iba a ir súper rápido el tiempo. Sí, pasar hablando. Les mandamos un saludo a todos los endos buenas notas que nos escucharon y además a todos los endodoncistas, doctores, estudiantes que estuvieron pendientes. Gracias de verdad por conectarse. Nos escribió gente de Chile, Argentina, Ecuador, México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá. Así que les mando un fuerte abrazo y pues muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Carlos, que estés muy bien. Saludos, Braulio, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Saludos a mis alumnos que vi ahí por ahí a varios y nada, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima, amigos.